En esta clase vamos a mostrar algunos ejemplos de núcleo de imagen, de buscar un núcleo de imagen para transformaciones un poco más particulares de las habituales, ¿no? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con eh, esta transformación, ¿sí? Que va de matrices de 2×2 a matrices de 3×3, ¿sí? ¿Cómo se define esta transformación? Bueno, f de A obviamente definida como A sub ij, ¿no es cierto? Cada elemento de A es A sub ij. Va a ser una matriz de 3×3 en donde tenemos A11, A21, acá A22, ¿sí? Así que la columna, fíjense que queda medio alterada, ¿sí? Acá tenemos A11 más A12, A21 más A22, 3A11 más A22, y acá tenemos A12, A11 y A11, ¿sí? Siempre está bueno por ahí siempre ponerse algún ejemplo de la transformación o de cómo actúa esa transformación como para ver algunas cosas, a ver si es posible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué da f de 0, 0, 1, menos 1, ¿no? ¿Cuál es la imagen de f de 0, 0, 1, menos 1? Recordemos que el objetivo nuestro es buscar el núcleo y la imagen, ¿no? De esta transformación lineal. Pero, a ver, por ejemplo, cómo se comporta esto, ¿no es cierto? Acá tenemos A11. Recordemos que, por las dudas, ¿sí? Lo vamos a recordar, ¿sí? Recordemos que acá tenemos, esto es el elemento A11, este es el elemento A12, este es el elemento A21 y este es el elemento A22, ¿sí? Con lo cual acá tendríamos, por ejemplo, A11, o sea 0, A21, 1 y A22, 0, 1, menos 1, ¿no? O sea que tendríamos como esta L puesta acá. Después voy a completarla de acá. A12, que es 0, A11, que es 0, o sea que tenemos 0, 0, y A11 de nuevo, que es 0, esta última columnita. Y finalmente la columna del medio, que es por ahí la que hay que hacer sumas, A11 más A12, ¿sí? Viene a ser la suma de estas dos. A21 más A22 viene a ser la suma de estas dos, que también es 0. Y acá tenemos 3A11, o sea 0 en este caso, más A22, que sería menos 1, ¿sí? Entonces esta sería, por ejemplo, la imagen de esta matriz, ¿no es cierto? A través de esta transformación que no lo hemos probado, pero es una transformación lineal. No lo vamos a discutir eso. Lo que sí vamos a discutir es ver si podemos determinar cuál es el núcleo y cuál es el conjunto imagen. Bueno, entonces, dado ya hecho este ejemplo, lo que voy a plantear, ¿sí? Son las ecuaciones correspondientes al núcleo. Recordemos que el núcleo de la transformación lineal son todos los vectores, ¿sí? En este caso son todos los A pertenecientes a R2×2, ¿sí? Tales que f de A me da la matriz nula en R3, ¿sí? Acá estamos hablando de la matriz nula, o sea que todo esto debería ser igual a 0, 0, 0, ¿sí? Es decir, toda esta matriz, A11 más A12, A21 más A22, 3A11 más A22, A12, A11 y A11, toda esta tendría que ser la matriz nula 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces a partir de acá sacar alguna conclusión. Por ejemplo, A11 tiene que ser igual a 0, A21 tiene que ser igual a 0 y A22 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Así que inmediatamente, bueno, y también A12 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Así que ya con eso tenemos todos los elementos, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que el núcleo de esta transformación lineal, el núcleo de esta transformación lineal es solamente el vector nulo. Eso quiere decir que la dimensión del núcleo, ¿sí? Es 0. ¿Está bien? Ahora, para buscar la imagen, ¿sí? Nosotros ya encontramos el núcleo. Para buscar la imagen podemos recurrir al teorema de la dimensión. ¿Por qué? Porque la dimensión de R2×2 es 4. Y como la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me tiene que dar entonces la dimensión de esto, de acá deducimos que la dimensión de la imagen tiene que ser igual a 4.
¿sí? Y esto es sencillo de ver porque si nos fijamos, la imagen está dependiendo de 4 variables que son los 4 vectorcitos que están acá, ¿sí? Con lo cual, para buscar la imagen, lo único que tendríamos que hacer es descomponer esta matriz, ¿sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, podríamos pensar que esta matriz, ¿no? Es igual a A11 por 1, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1 más A12 por 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 más A21 por 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y finalmente A22 por, y acá tendríamos 0, 0, 1, 0, 1, 1 y acá tenemos 0, 0, 0, ¿sí? Y lo que vemos entonces es que la imagen está generada por estas cuatro matrices, ¿sí? Es decir que nosotros podríamos poner que la imagen, ¿sí? Es, bueno, esta primera matriz, ¿no? Está generada por esta primera matriz, esta segunda matriz, esta tercera matriz, ¿sí? Y esta cuarta matriz, y además esto es una base, ¿sí? No con el generado, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más claramente, ¿sí? Estos 4 vectores, ¿sí? Forman una base de la imagen y entonces de esta forma hemos encontrado el núcleo y la imagen de esta transformación lineal. Pasemos a otro ejemplo más. Vamos a mirar este ejercicio, ¿sí? Que voy a plantear acá. Vamos a suponer que tengo una f de b en b, o sea, una transformación lineal de un espacio vectorial en sí mismo, que estos suelen llamarse endomorfismos, ¿sí? Más adelante vamos a meternos con la clasificación, pero bueno, son solo nombres, ¿sí? Sabemos que la dimensión de b es 3, por ejemplo, y que una base para b es 3 vectores b1, b2, b3. Además, lo que sabemos es que f de b1 es, por ejemplo, 2b1 menos b2, f de b2 es, por ejemplo, b1 menos b2 más 3b3 y que f de b3 es igual a b2 menos 6b3. Lo que nos preguntan, por supuesto, como veníamos haciendo, es ver si podemos determinar cuál es el núcleo de f y cuál es el conjunto imagen de f. Esto es lo que nos estarían preguntando. Bueno, la idea va a ser, ¿sí? La siguiente. Nosotros sabemos que si tenemos una base para B, ¿sí? Y las imágenes de estos vectores, todo esto me va a generar la imagen, ¿sí? Pero no necesariamente es un conjunto linealmente independiente. O sea que lo que tenemos es que la imagen de F está generada, ¿no es cierto?, por 2B1 menos B2, ¿sí? B1 menos B2 más 3b3 y b2 menos 6b3. Lo que podemos ver o lo que podemos tratar de hacer es ver si esto es algo linealmente independiente o no, ¿sí? Vuelvo a repetir que acá lo que utilizamos es que si nosotros tenemos que b1, b2, b3 genera b, ¿sí? F de b1, f de b2, f de b3 va a generar la imagen de b, ¿sí? O sea, la imagen de f, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces lo que vamos a ver es si esto es linealmente independiente o no. Porque si fuera linealmente independiente ya estaríamos en presencia de estos 3 vectores, conformarían una base. La pregunta no es si este conjunto es linealmente independiente, sino si el conjunto que está acá adentro es linealmente independiente, ¿sí? Ya que la imagen está generada por esto. Lo que estoy preguntando es si este vector y este vector son linealmente independientes. Vamos a plantear una combinación lineal de estos 3 vectores y vamos a ver si podemos llegar a que esos 3 vectores son iguales a 0 o no. Muy bien. Planteada esta
combinación lineal igualada al vector nulo, ¿sí? Vemos que haciendo cuentas podríamos agrupar en función de B1, B2 y B3, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los coeficientes de B1? ¿No? Haciendo las cuentas, digamos, como para no plantear demasiadas cosas, ¿no? Acá de B1 tendríamos 2 alfa más beta, bueno, no sé si está tan bueno pintarlos de esta manera, ¿no? A ver. Se me borraron unas cuantas cosas. 2 alfa más beta. Perdón, entonces decíamos, bueno, a ver. B1 lo tenemos acá, ¿no? B1 lo tenemos acá. Y nada más. O sea que tendríamos 2 alfa más beta, ¿sí? Por B1. Luego tenemos más. Vamos a ver qué tenemos con B2, ¿sí? B2 lo tenemos acá. O sea que tendríamos menos alfa, también lo tenemos acá, ¿no? Menos beta, y también lo tenemos acá, o sea, más epsilon. Todo esto por B2. Y finalmente vamos a mirar qué pasa con B3, ¿no? Sacando estos factores comunes, ¿no? B3 lo tenemos acá, que tenemos un 3 y un beta, o sea, sería 3 beta. Y acá tenemos menos 6 epsilon por B3. Muy bien. Bueno, igual al vector nulo. Lo que sí sabemos es que B1, B2, B3, B1, B2, B3 es una base. Por lo tanto, B1, B2, B3 es linealmente independiente. Entonces acá lo que tenemos, ¿sí?, es una combinación lineal de vectores linealmente independientes igualadas al vector nulo. O sea, B1, B2, B3 es LI, ¿sí? Con lo cual, una combinación lineal de vectores y linealmente independientes igualada al vector nulo implica inmediatamente que todos los escalares sean iguales a 0. Es decir, que 2 alfa más beta va a tener que ser 0, menos alfa menos beta más epsilon va a tener que ser 0, y 3 beta menos 6 epsilon va a tener que ser también igual a 0. Bien, vamos a resolver este sistema de ecuaciones, a ver si es posible. De acá sacamos que beta es igual a menos 2 alfa, ¿no? Beta es igual a menos 2 alfa. Si sustituimos esto en estas dos, nos va a quedar algo así como beta es menos 2 alfa, acá nos va a quedar, acá me va a quedar más 2 alfa, o sea que quedaría menos alfa más 2 alfa es alfa, ¿no? Alfa más epsilon igual a 0, y acá tenemos, quedaría menos 6 alfa, ¿no? Porque 3 beta, entonces quedaría menos 6 alfa menos 6 epsilon igual a 0. Esto lo pueden, por supuesto, comprobar ustedes si necesitan hacer un pasaje más, pero como vemos claramente, si yo divido acá por menos 6 de los dos lados, ¿no? Tendríamos entonces que acá me queda alfa más epsilon igual a 0 y alfa más epsilon igual a 0, lo cual no ayuda en nada, con lo cual epsilon va a ser igual a menos alfa, y entonces si nosotros tenemos como solución alfa, beta, epsilon, lo que tendríamos es que todo depende de alfa, o sea, quedaría alfa menos 2 alfa menos alfa. Esto quiere decir que este conjunto de vectores no es linealmente independiente, por lo tanto, alguno de estos es combinación lineal de los restantes, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver es cuál es combinación lineal de cuál, ¿sí? Entonces lo que propongo hacer es trabajar de esa manera para ver si nos podemos dar cuenta de esa cuestión, ¿sí? Entonces voy a borrar esta resolución, ¿sí?, en donde verificamos que el conjunto no es linealmente independiente, o sea, es linealmente dependiente, y tendríamos que ver si encontramos alguno como combinación lineal de los restantes, ¿sí? Lo que podemos verificar es que, por ejemplo, si nosotros tratamos de, fíjense que en el tercer vector no está B1, entonces voy a tratar de eliminarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a poner 2B1 menos B2, que lo voy a multiplicar por 1, ¿no? Menos 2
por B1 menos B2 más 3B3, ¿sí? El menos 2 está puesto a propósito para tratar de sacarme de encima el B1 y tratar de llegar a esto, ¿no es cierto? Y entonces haciendo las cuentas encontramos que esto nos da 2B1 menos B2 menos 2B1, esto es un 1, más 2B2 menos 6B3, y si hacemos las cuentas, acá esto se me va, y menos B2 más 2B2 me da B2 menos 6B3, que si nos fijamos es este vector. Eso quiere decir que este vector es una combinación lineal de los otros dos, con lo cual, por el teorema, ¿sí? Lo que nosotros sabemos entonces es que la imagen de F, ¿sí? Estaría generado por 2B1 menos B2 y B1 menos B2 más 3B3, ¿sí? Ahora, recordemos que esto habíamos dicho que no es linealmente independiente este conjunto, no el conjunto generado, sino el que está acá adentro, ¿sí? Y recordemos que lo que hicimos acá fue utilizar las propiedades de conjuntos equivalentes. Es decir, este conjunto con tres vectores genera exactamente lo mismo que este conjunto con dos vectores, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos ver es que este conjunto sí es linealmente independiente, ¿sí? Y estoy totalmente seguro de eso. Lo puedo verificar, pero estoy totalmente seguro. ¿Por qué? Porque resulta que si yo quisiera conseguir a este vector como combinación lineal de este, necesitaría multiplicar por un tal B3 que no está acá, ¿sí? Así que es imposible que eso ocurra, ¿sí? De otro modo, lo que podemos hacer es plantear la combinación lineal de este vector con este vector igualada al vector nulo, y vamos a llegar a que todos los escalares tienen que ser cero. Lo vamos a hacer por esta vez como para terminar de, digamos, de convencerlos, ¿no? Es decir, que si yo planteo esto igualado al vector nulo y arreglo un poquitito esto, acá voy a poner 2 alfa más beta por B1, acá voy a poner menos alfa menos beta por B2 y finalmente 3 beta por B3 igual al vector nulo, y acá tenemos una combinación lineal de los vectores de la base, que ya sabemos que es LI, con lo cual tendríamos 2 alfa más beta debería ser igual a 0, menos alfa menos beta debería ser igual a 0, y 3 beta debería ser igual a 0. O sea, todos los escalares que aparecen acá deberían ser iguales a 0. De acá saco inmediatamente que beta es 0, y al reemplazar acá saco inmediatamente que alfa es 0, y al reemplazar acá se verifica así que alfa y beta deberían ser iguales a 0, con lo cual este conjunto es linealmente independiente, y entonces además de generar, es una base de la imagen. Así que de esta manera hemos verificado que tenemos una base para la imagen, ¿sí? Ahora bien, bueno, ¿qué quiere decir que tenemos una base para la imagen? Entonces que la dimensión de la imagen, ¿no? Tiene que ser 2. Ah, bueno, pero entonces tenemos que ver que por el teorema de la dimensión, ¿no es cierto? La dimensión de B es 3. Y si la dimensión de la imagen es 2 y la dimensión de B es 3, entonces la dimensión del núcleo de esta transformación tiene que ser 1, o sea que tiene que haber un vector distinto del vector nulo que vaya al núcleo. Si encontramos ese vector, ya vamos a tener suficiente información para buscar el núcleo. Muy bien. Bueno, lo que yo voy a proponer entonces en ese caso, ¿sí? Es lo siguiente. Vamos a utilizar esta cuentita que tenemos acá, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos visto acá que si nosotros hacemos 2B1 menos B2, o sea, la imagen de esto, menos 2 veces la imagen de esto, ¿sí? Me da este vector por resultado. O sea que si nosotros pasamos este vector acá, ¿sí? Esto nos va a dar el vector nulo. A ver, entonces, para ser claro, nosotros habíamos dicho que 1 por 2B1 menos B2 menos 2 por B1 menos B2
más 3b3 me daba b2 menos 6b3. Pero entonces si esto lo pasamos restando, menos b2 menos 6b3, todo esto me va a dar 0, ¿no? Y ahora vamos a pensar lo siguiente. Esto podríamos pensar lo que es el 0 en el codominio, pero bueno, en realidad como el codominio es lo mismo que el dominio, ¿sí? Ahora nosotros podemos pensar que esto es f de b1 multiplicado por 1, o sea, esto es f de b1, ¿está bien? Ahora, esto es menos 2 por, y esto es f de b2, ¿sí? Menos, y este es f de b3. Y esto me da por resultado el vector nulo. Y si nosotros usamos las propiedades de transformación lineal, esto lo podríamos transformar en f de b1 menos 2b2 menos b3 igual al vector nulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este vector, ¿sí?, pertenece al núcleo de la transformación lineal porque su imagen es el vector nulo. Y entonces ya estaríamos en condiciones de decir quién es el núcleo, ¿sí? El núcleo es el conjunto generado, ¿sí?, por este vector, que además es una base. B1 menos 2B2 menos B3, ¿sí? ¿Por qué digo que es ese? Porque la dimensión es 1 y este vector obviamente es distinto del vector nulo, ¿está bien? Porque si esto fuera el vector nulo, ¿sí?, tendríamos que estos tres, uno sería combinación lineal de los otros, ¿sí?, lo cual no es posible, ¿sí? Entonces acá tenemos el núcleo de esta transformación lineal y acá tenemos el conjunto imagen de esta transformación lineal. Como vemos, hemos utilizado, por supuesto, el teorema de la dimensión y algunas cuestiones teóricas para desarrollar este ejercicio. Hay otras formas de pensar este ejercicio utilizando coordenadas, ¿sí? Pero bueno, yo lo resolví de esta manera para aquellos que no han visto lo que son las coordenadas, vean que se puede resolver con muy poquitos conceptos. Bueno, nos vemos la próxima.